tardes, bienvenidos a Resonancias de mi guitarra, un programa dedicado a dar a conocer a nuestros artistas regionales. Y nada más maravilloso que hoy poder presentar la obra de un artista que nos dejó en el año 2010. Sin embargo, como la maravilla de la vida, siguen brotando sus obras, en este caso literatura. Enrique Valdés, en este caso música con violonchelo. Un hombre que trabajó ambas corrientes, ambas vertientes del arte. Y eso es lo lindo, porque sus libros, su poesía, su violonchelo lo acompañaban. Y hoy tenemos El Pirata Ñancúpel, un libro que escribió en el año 2002 y que felizmente me hizo llegar para que compusiera una obra musical. Al fallecer Enrique, yo seguí trabajando en la obra y bueno, dije, es momento de dar a conocer esto que está perdido. Nos pusimos en contacto con sus familiares y ha sido realmente una fiesta poder tomar esta obra y darla a conocer. Su hermano Julio, sus hijos, Mauricio, que nos han apoyado, y Claudio. Y el libro ha salido adelante con el apoyo del gobierno regional de Aysén, el 2% de cultura, que es tan importante para poder editar las obras artísticas que tenemos en la región. Así que hoy nos sentimos muy acompañados, además, en un ambiente muy cálido, porque este estudio está impregnado de Enrique Valdés a través de sus familiares, de su hermano, sus hijos que están siguiendo esta transmisión, y también queridas autoridades, porque tenemos a don Rocco representando justamente el Consejo Regional, tenemos al escritor, poeta, José Mancilla, que desempeña un importante cargo también en la coordinación de bibliotecas. Así que tenemos un programa para ustedes, con el lanzamiento del libro El Pirata Ñancúpel de Enrique Valdés. Para adentrarnos en este sentimiento artístico, voy a interpretar una obra maravillosa que tantas veces también tuvimos oportunidad de hacerla con Enrique. Recuerdos de la Alhambra de Francisco Tárrega.
Muchas gracias. Y como decía Enrique, a veces en un tono más bien melancólico, decía, ¿para qué canta, señor Beethoven, si hoy nadie lo escucha? Bueno, todos nosotros estamos cantando por esta necesidad que tenemos de crear y recrear el arte. Cantamos porque el sol nos da la vida, cantamos porque el sol nos ilumina, cantamos porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga cenizas. Y entonces ahí vienen los niños, las nuevas generaciones que también están viendo este programa y les vamos a dedicar esta pieza que es de Beethoven. No me vayan a decir otra cosa, por favor. También. Muchas gracias. Y también suenan en este lanzamiento los aplausos en la casa, por supuesto. Y este bello libro con una foto maravillosa que la tomó Jaime Díaz Mansilla, funcionario del Ministerio de Educación. Por años acompañó a nuestros importantes amigos como Mario Miranda Sousi y también al mismo Enrique en muchos viajes. Conversó con ellos, se impregnó del arte y él se transformó en un artista también, un artista fotógrafo. Esta foto maravillosa nos ha llamado profundamente la atención y nos ha motivado para poder adentrarnos mirando a través de esa ventana y seguir la historia de este hombre, Ñancúpel, que vivió en Chiloé y que en el siglo XIX, y de ahí en adelante, bueno, viene toda la narración en la novela. Y también el apoyo de quien fuera editor de esta obra también, y que es Gonzalo Torres, hijo de Jerónimo Torres, un hombre también de nuestra región de Aysén, que maravillosamente ha trabajado con toda delicadeza este libro. Y en la presentación, el prólogo, el doctor y aycenólogo Mario González Capes, y también don José Mansilla, a quien tenemos aquí presente. José, bienvenido a esta presentación. Y bueno, cuéntanos qué significó para ti escribir este prólogo, porque tú también muy cercano a Enrique, y te voy a decir de que es maravilloso lo que escribiste, tu análisis en pocas palabras de la novela para también introducir a los estudiantes en todo este tema de la literatura. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan, y un saludo también a los espectadores que nos observan desde su casa y al público que nos acompaña hoy día aquí en el estudio de Roco TV Televisión. La verdad es que cuando tú me pediste que escribiera el prólogo, pasaron una serie de cosas que yo pensé en función de esa idea del prólogo. La primera era el que yo haya tenido la posibilidad de conocer a Enrique, de haber sido colegas de trabajo también en la Universidad de los Lagos. Pero más allá de eso, principalmente es haberlo conocido desde la condición humana, ¿no? De la relación que tuvimos como amigos, como personas, durante los años en que él estuvo en Coyhaique. Pero para mí, Enrique es un escritor que yo comienzo a conocer mucho antes de conocer a Enrique. Estaba trabajando en Santiago el año 86 y me encontré con su libro, 1986, y me encontré con su libro Ventana al Sur.
que es este mismo que está acá, pero es una edición del año 1975 de la editorial Zigzag. Este es más reciente. Y suele suceder que cuando uno está lejos, mi padre, mi madre, mi hermano vivían en Coyhaique y yo trabajaba en Santiago, suele suceder que uno añora mucho más los lugares de los cuales uno vive, o desde donde uno reside. Y leer La ventana al sur en esa época fue para mí un descubrimiento, porque yo en realidad, si bien había estudiado en el liceo y en la escuela aquí en Coyhaique, hasta ese momento para mí Enrique como escritor no lo conocía. De manera que de ahí para adelante yo comencé a escribir comencé a leer varios de sus textos. Después leí Trapananda, hasta que llegó el momento en que conocí a Enrique y nos hicimos amigos también. De manera que pasaron varias emociones cuando me pediste que escriba el prólogo, y empecé a averiguar también sobre Ñancuppel. Es decir, como muchos de nosotros, yo sabía la historia de Ñancuppel porque en nuestras casas, aquí en Coyhaique, en Chiloé, en el litoral, siempre se habló mucho de Ñancuppel, este héroe anónimo, héroe por un lado, pero bandido por el otro, porque de alguna manera cuando uno le preguntaba a los pobladores, a la gente más antigua, en Melinca por ejemplo, la gente decía que Ñancuppel era tan malo, tan bandido, que había matado 99 personas. 99, y no alcanzó a los 100, o sea, solo mató 99. Eso es lo que contaban incluso hasta hace poco la gente de Repollal Bajo especialmente, en Melinca. Pero después cuando uno empieza a averiguar, resulta que Ñancuppel era un personaje que estaba preocupado por defender un poco a los pobladores y a los habitantes de Chiloé y también de aquí de la zona de la región de Aysén. Entonces, tenía un lado que era como este antihéroe, pero por otro lado era un ciudadano que quería defender de la explotación que se estaba haciendo en esa época a cargo de Ciriaco Álvarez, llamado el Rey del Ciprés, que hizo su fortuna retirando los cipreses de todos los bosques de Aysén para llevárselos a Perú, para las grandes construcciones de la época. Estamos hablando del siglo XIX. Y entonces para Ñancuppel era como, o sea, se están llevando todo, pero ¿qué nos dejan a nosotros? O sea, de alguna manera algo parecido a lo que se piensa hoy. De tal manera que Ñancuppel es esos dos mundos, digamos, esas dos caras. El lado parece bandido, pero por otro lado también el lado de un hombre que quería aportar a sus ciudadanos, a ser solidario con los ciudadanos de la época. Muy interesante la visión y muy esclarecedora, porque justamente la trama del libro parte con la historia que, bueno, él emprende este negocio que va a ser del ciprés, cortan muchos árboles, van quedando por ahí y llegan otros bandidos que se los roban. Entonces él parte a recuperarlo y bueno, ahí viene toda esta trama tan interesante. Entonces hay bastante que rescatar en el libro también de lo que podíamos decir costumbrista, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que Enrique, si dividiéramos la región de Aysén como una zona más continental y una zona más litoraleña, más de la zona del mar, Enrique situó su novela Ventana al Sur, por ejemplo, y Trapananda un poco en la cultura del continente, en el fondo, los bosques y las pampas de Aysén. Y luego con Calafate, que es esta que está acá, y finalmente con el pirata Ñancuppel, Enrique explora todo el lado litoraleño y empieza a reflexionar acerca de esos otros habitantes
que son los habitantes del mar, en el fondo, de la gente que llegó a pescar, que llegó a explotar el ciprés a la zona de... Y entonces lo que él hace entonces es explorar estas otras personas que habitaron o han habitado el territorio marítimo. Y ahí entonces entra al Calafate, que es un poco la historia de cómo los expedicionarios, los cronistas, los viajeros empiezan a llegar a esta zona por el mar. Y entonces después llega Ñancupe, que es este rescate de este personaje para darle un sentido humano, valioso. Aun cuando la historia de Ñancupe es también una historia trágica. Suele suceder que no siempre los héroes terminan en la cúspide de su vida, sino que la vida misma suele llevarlo por situaciones que son complejas. De manera que lo que Enrique nos está diciendo en sus últimas novelas es que miremos no solamente la zona del continente donde vivimos, Coyhaique, Lago Verde, sino que también veamos lo que de alguna manera son nuestros ciudadanos y pobladores en el fondo del litoral de Aysén. Fantástico, porque justamente en la novela Ñancupe dice en un momento dado como que está en la duda entre irse en esa oleada de trabajadores chilotes que poblaron toda la Patagonia o irse a trabajar en este negocio del ciprés. Así que es muy interesante todo este punto, y su autor, Enrique, que se informó muy bien, como en todas sus novelas, un hombre muy trabajador. La cantidad de novelas, la cantidad de tiempo que lleva a dedicarse a esto, el andar pensando, el andar creando, sin duda que es un momento increíble. Y su información que partió desde niño, porque él cuenta que se quedó una vez en Lago Verde un año con su hermano Julio, a quien tenemos aquí presente hoy día, esperando que el avión, que era un Catalina, que aterrizaba en el lago, lo fuera a buscar, y demoró un año en irlo a buscar. Pero ese tiempo no fue perdido. Aprendió el nombre de cada flor, de cada árbol, de cada animal, de todo lo que podía él beber de su estada en la Patagonia, y también aprovechó de llenar su corazón, porque él se había ido temprano a vivir en pensión, a estudiar. Entonces, bueno, ese año vivió con su familia y de alguna manera también restañó algunas heridas que estaban en su alma. Así que todo ese trasfondo, sin duda que está presente en la obra de Enrique. Y ahora vamos a hacer un pequeño recorrido por su vida, porque Enrique Valdés además fue un maravilloso poeta. Hoy tenemos la voz y la presencia del profesor Aldo Rodríguez, quien nos va a ir iluminando con su lectura algunos poemas inéditos incluso, y que se enlazan muy bien con su vida. Diseño biográfico a través de los poemas de Enrique, de su vida. Él fue un académico, músico, poeta, narrador y ensayista. Nació en el río Báquer en el año 1943, actualmente Cochrane, en la región de Aysén, Patagonia chilena. El río del Paraíso. Dedicado a Mario Miranda Susí. Pareciera que viene y va el río de los cristales. Es rojo como una mancha de sangre, o blanco como un mármol, y amarillo según el musgo que acumulan sus piedras bajo el agua. También es verde mientras avanza hacia el mar, o amatista en las correnteadas. Solo sé que eran de aguas rabiosas y resumantes, llamaban a la lluvia y luego a las estrellas. Después llamaban a la luna y a los lobos para que le cantaran baladas de tristeza y de alegría sobre la orilla desolada. Ese es mi verdadero río, el Báquer.
Muchas gracias. Y prosiguiendo con la vida de Enrique Valdés, vamos a ver de que en el año 1953 su padre, de profesión carabinero, fue trasladado a Lago Verde. Al año siguiente, Enrique Valdés continuó sus estudios en Coyhaique y posteriormente en Valdivia, ciudad a la que llegó en 1956 con todo el sacrificio de lo que significaba que un joven se iba a vivir solo a un lugar más inhóspito para ingresar a estudiar a un instituto comercial en Valdivia, contabilidad. Pero después que se tituló, se fue a estudiar a la Universidad Austral de Chile, también en Valdivia, y allí se tituló una vez más como profesor de castellano y paralelamente, lo que es muy meritorio, una tremenda capacidad, obtuvo la licenciatura de intérprete en violonchelo. Inmediatamente pasó a integrar la Orquesta de Cámara de Valdivia hasta el año 1973, donde postula a la Orquesta Sinfónica de Chile, siendo integrante de esta orquesta hasta el año 1986. Posteriormente viaja a Estados Unidos a hacer un doctorado sobre la obra de Gabriela Mistral y viaja con su violonchelo, un instrumento que iba a estar siempre presente en su vida. Lecturas. En 1850, Robert Schumann escribió este único concierto para violonchelo y orquesta en la menor, en uno de los cortos periodos de equilibrio en su vida. Recuerdo la primera vez que lo escuché. Allí estaba el hombre y su violonchelo, prisionero de su instrumento. Desde ellos emergían estrellas y relámpagos, lágrimas y suspiros, gemidos y caricias hacia un cielo de lámparas. Yo lo acompañaba desde mi atril de orquesta, siguiendo sus manos, sus quejidos y acaso su dolor. ¿Qué será de él ahora? ¿Estará en el primer atril de una primera orquesta? Será lo que será, pero aquí está su recuerdo, mientras algo se va lejos de mí, alejándose con cada letra mía, con cada nota de Robert Schumann, lejos, lejos, muy lejos de este deteriorado violonchelo. A partir de 1996, después de su estadía en la Universidad de Illinois, en Estados Unidos, se desempeñó como académico de la Universidad de los Lagos. Allí pudo dedicarse a sus dos amores, la música y la literatura. Lo tuvimos en Coyhaique realizando un doctorado sobre Aysén. Y después se fue a Osorno, donde impartió clases de literatura. Y allí, como hemos dicho, pudo dedicarse con tranquilidad en esta última etapa de su vida a escribir, por ejemplo, esta novela, a escribir la novela Calafate, y a escribir también poemas como el que vamos a presentar ahora. Poema minúsculo. Hay un mundo inconcluso en nuestro mundo, cerrado a todas las miradas y oculto a la luz. Cuando queremos acercarnos a él, se cierra como un globo de vidrio,
Adentro hay música, ríos y campos que hablan y se extienden como mapas jamás recorridos, como selvas inexploradas con ríos y montañas. Ese es el paisaje por el que pasamos tú y yo todos los días, entre los gritos de las aves y los animales desconocidos. No conocemos el nombre de esas aves, pero ellas nos saludan con nostalgia, porque un día dejaremos de verlos y ellos tampoco nos volverán a ver. Temerosos de que esa muralla se rompa en 1000 pedazos, caminamos por sus senderos luminosos, desnudos para no romper el silencio de todo lo que canta y vibra en este pequeño universo de formas fantásticas, desconocidas para mí y para ti, pero ciertas. Y bueno, Enrique Valdés fallece en el año 2010. Obtuvo numerosos premios a través de su vida, premio Pablo Neruda, premio Revista Paula, muchos otros. Y en nuestra región se le dio un importante premio en el Consejo de las Artes y la Cultura, que es un concurso de literatura para escritores emergentes. Y se han editado varios libros gracias a este trabajo. Y en la Universidad de los Lagos, en Osorno, hay una sala, auditorium, donde se le rinde un homenaje permanente. Sala Enrique Valdés Gajardo. Y con estos recuerdos vamos a irnos ya despidiendo con, por supuesto, las palabras de nuestro querido amigo literato, don José Mancilla. Bueno, muchísimas gracias, Juan, nuevamente por esta posibilidad de comunicarnos a través del canal Roco TV y decir que la novela El pirata Ñancúpel es una novela escrita en la madurez de Enrique, en el sentido tanto de su vida como de su escritura. Es una novela que está muy bien escrita, con mucha claridad en el uso del lenguaje, y también, como solía hacerlo Enrique, usando las técnicas literarias que él aprendió desde la teoría literaria. Y aquí hay dos historias. La historia general, que va contando un narrador, que es un narrador en tercera persona, que va contando, como observando lo que va pasando, y una historia personal que la cuenta el propio Ñancúpel. Hay un protagonista que es el propio Ñancúpel, que va contando su propia historia y le está hablando a un juez. Es como si el juez lo estuviera a él interrogando, entonces va contando de alguna manera la historia. De modo que no les voy a contar más, solamente invitarlos a leer este libro, que sin duda les va a provocar mucho placer leerlo y les va a permitir también reencontrarse con estas atmósferas que son parte de la cultura nuestra
parte de la cultura que Enrique también quiso y amó desde siempre, porque estando dentro de la región y fuera de ella, él siempre fue un defensor de esta cultura, de la cual nosotros también, tanto los que estamos aquí como Juan y Aldo, seguramente somos también copartícipes de ella e interesados en que se siga difundiendo. Así que, sin más, yo los invito a leer a Enrique. Muchas gracias, profesor Aldo Rodríguez, por tu emotiva lectura de los poemas de Enrique. Fue un trabajo muy lindo que pudimos hacer, comunicar y elevarnos hacia el arte. A don José Mancilla también, que sus palabras siempre y su prólogo tan claro sobre el libro. Al doctor Mario González Cape, que nos escribió un segundo prólogo, un verdadero libro rodeado de los amigos de Enrique Valdés, un verdadero homenaje. Y por supuesto a ustedes que han estado presentes hoy acá y que nos han realmente realzado con su presencia, y esperamos nosotros que nuestras palabras puedan de alguna manera poder describir a este gran hombre, a este gran literato que tenemos en nuestra región y el cual por supuesto que merece muchos homenajes. Así que muchas gracias. McPhail y William Norris llamaron a la galponada para una fiesta merecida en los mismos galpones de Bajo Pisagua. Un par de chiporros recién rematados. Que nos disculpen todos, no son tiempos buenos para carnear animales, había dicho McPhail. Pero sí mucha harina y yerba mate, que se ha salvado de pura casualidad en los rincones del puesto. Si tiene un sabor algo ácido, es por culpa de la humedad, perdón. Una fritanga con graso de chancho y tortas con chicharrones. Si están un poco amargas es porque se mojó la harina con el agua del mar. Eso es todo, muchachos. Diviértanse. Y una rancherita en la vieja Victoria RCA Víctor que los hará bailar a todos. Anoche tomé purgante, se ha roto la cagadera. Traiganme la escupidera, ranchera de mi corazón. También había llegado un garrafón de aguardiente y sidra de manzana de la zona central. Se la han ganado bien, muchachos. Pueden tomar hasta emborracharse, que mañana es libre para todos. Valsecito de los chacareros, valsecito de mi corazón. Vamos a leer este pedazo. A una destartalada y gris guitarra que toca Miyakura le quedan 4 cuerdas. Pero ¿qué importa? Ustedes nos disculpan que tengamos que dejarlos solos. Están en su casa, perdonen, pero nosotros también hicimos nuestra fiesta en casa. Necesitamos cierta privacidad, no lo tomen a mal, señores. No le quedaba otra que conformarse con la guitarra a Miyakura. Había andado con tercianas toda la tarde y no pudo comer. Fue el único que tuvo un poco de lucidez para ver a sus compañeros de comparsa abrazados unos con otros, jugando a quién hacía de mujer, para pegarse una sacudida entre una y otra sopaipilla y un huesito carnudo de cordero capón. Algo amargo, me sumo, perdón. Este es el final. A Miyakura se le acabaron todas las tercianas cuando escuchó los comentarios. Se acurrucó allí mismo entre el montón de muertos que llenaban el galpón y la pampa. Cuando empezaron a echar los cadáveres en las carretas para llevárselos al río. Huyó a los cerros y se escondió, antes que los mataran por mirón. Desde las altas montañas pudo ver el lugar exacto donde los llevaron, bordeando el brazo mayor del río Báquer, hacia arriba, en plena desembocadura. Y allí los tiraron, como perros muertos, al frente de un islote verde que deja el río cuando se abre en dos. Después volvían las carretas por una nueva carga hasta limpiarlo todo. Iban allí los futres
y 2 servidores de la casa patronal. Los muertos fueron echados en el barco y llevados hasta la isla para el entierro. Que me perdonen si digo que los vi persignarse frente a las cruces que les pusieron, pero estoy seguro que hasta los oía llorar. Yo no puedo afirmarlo. Tal vez era yo mismo el que lloraba.